Hecho, ya estamos, creo que grabando, ¿no? ¿O Iniciando empezamos? grabación ya. Ya Ya. empezó a grabar. Sí, listo, profe. Gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Aún no, todavía no la puedo ver yo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a ver y cuando tenga, si no me escuchan, por favor me interrumpen, porque es que a veces me concentro tanto en el tema que se me olvida que estoy conectada con micro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es la comunidad, ¿sí? ¿Qué es la comunidad? Y cómo a partir de este concepto de comunidad se implica la psicología como una ciencia, como una disciplina y como una profesión. Entonces vamos a mirar eso en un primer momento, luego vamos a pasar a ver otra diapositiva donde nos va a hablar un poco de las características. Voy a minimizar aquí, no sé si le doy aquí, ¿será que me salgo? Espero que no cierre la web. Bueno, ¿me No, escuchan? sí, no, está bien. Bueno, Vamos bien. entonces, vemos 6 elementos claves cuando hablamos de comunidad. El primer elemento, cuando hablamos de comunidad, y no voy en el orden que están ahí, voy a ubicar un poco para podernos situar, como se dice en psicología comunitaria, y es el concepto de comunidad es considerado como una macrocategoría. ¿Por qué una macrocategoría? Las macrocategorías son las que ustedes estudian a partir de diferentes disciplinas o campos de conocimiento. En este caso, decimos que la comunidad se aborda, se analiza, se estudia, se interpreta, se comprende. Eso depende de las lógicas paradigmáticas que ustedes estén trabajando desde diferentes eh, visiones en un sentido de conocimiento. Me explico. Los antropólogos pueden leer de una forma la comunidad. Los trabajadores sociales pueden leer la comunidad desde sus lógicas. Los psicólogos leemos la comunidad desde nuestras lógicas. Los administradores de empresas también leen la comunidad, ¿sí? La sociología también hace una lectura de la comunidad. La medicina, acordémonos que dentro de la psicología comunitaria hay una corriente muy bonita que es la epidemiología comunitaria. Entonces, son como desde todos los lugares que podemos hacer lectura de qué es la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es una interrelación de personas, de sujetos, ¿sí? Donde comparten constantemente y a partir de ese compartir generan vínculos, generan pertenencia, generan una simbología común, generan unos significados comunes. En ocasiones hasta ustedes ven que tienen unas formas de interpretar los fenómenos sociales de manera similar, ¿no? Entonces, es tan compleja en un sentido de todas las dinámicas que allí se tejen, que es necesario poderla abordar y leer desde diferentes campos de conocimiento. Por otra parte, la psicología comunitaria nos plantea un enfoque más de tipo ecológico-cultural, precisamente por esos aspectos situados que presenta. Entonces, es muy diferente, estando en un mismo país, la lectura que una persona puede hacer en el Cerrejón a la lectura que puede estar haciendo una persona en el Valle de Tensa, en Boyacá, por ejemplo, ¿sí? A pesar de ser el mismo fenómeno social. Entonces, decimos que hay un elemento de tipo cultural que emerge allí con bastante fuerza y que es transversal a la psicología comunitaria. Pero también dentro de esta visión que tenemos de comunidad,
ustedes van a encontrar todos los planteamientos ecológicos que se hace respecto a ella. Acuérdense que la visión sistémica o todo lo que implica la teoría sistémica fue traído a la psicología a partir de los estudios de Wolfenbauer, ¿sí? Y empezamos a hablar de la teoría de los sistemas. ¿M? Pero la teoría de los sistemas está basada en todo lo que tiene que ver con elementos ecológicos, porque su origen es más de tipo biológico. ¿Qué es lo que nos permite? Observar a la comunidad e interpretar lo que sucede en la comunidad desde lo micro, lo maso, lo meso y lo exo. Entonces, acuérdense que eso lo vimos o se vio en algún momento cuando ustedes estaban en su pregrado y empezamos a ver cómo se interpreta la familia, la escuela, el grupo de amigos, eh, lo que rodea, por ejemplo, al barrio, qué sucede en el barrio. Ahorita hablamos de los conjuntos residenciales, ¿no? Porque son otras lógicas que allí se viven. Entonces, incorporamos allí el elemento ecológico-cultural. Otra característica es que vamos desde la fortaleza y las capacidades. Recuerden que cuando ustedes revisaban su primera unidad, cuando quieran hacer una pregunta, pueden hacerlo o interrumpirme, no hay problema. Cuando ustedes tomaban las lecturas de la primera unidad, yo creo que ustedes veían que se hablaba mucho, sobre todo en los Estados Unidos, y ahí fue donde dije, voy a generar disonancia cognitiva, y es que la génesis surge como campo de conocimiento, ¿sí? En lo que se va haciendo en los Estados Unidos. Y ya sabemos que hay unas condiciones geopolíticas que así determinan ciertas situaciones en el sentido de conocimientos. Y allí empezaron a ver cómo había esos efectos tan fuertes que se habían suscitado después de una Primera y Segunda Guerra Mundial, donde quedaba una sociedad devastada, ¿no? Y cómo el trabajo que hacían a nivel de psicología individual era necesario irradiarlo, ¿sí? Y que fuera mucho más abarcador e incluyera bastantes sujetos, por tanto, pudiera acoger a las comunidades, ¿no? Porque de cierta manera el hacerlo de una forma individual implicaba que había una exclusión, ¿sí? De personas que realmente necesitaban que la psicología tuviera sus acercamientos, que la psicología se implicaba y era bastante complicado hacerlo. Entonces vemos cómo empiezan a generarse estas reuniones, a generarse estos encuentros cuando se empieza a hablar de la psicología comunitaria. Y ahí encontramos una característica muy particular y es que la psicología comunitaria surge a la inversa, desde la praxis a la teoría, ¿no? Y cómo en la práctica generamos teoría. Pero esa teoría estaba fundamentada ya en unos elementos que nos había dejado la psicología social. ¿Sí? Entonces acuérdense toda la teoría de categorización social, la teoría de estereotipo social, de imaginarios colectivos, de representaciones sociales, que eran como ese marco analítico que nos permitía ver cuáles eran los factores psicológicos susceptibles de analizar ante esas realidades que estábamos viendo. ¿Hasta aquí es claro? Sí, para mí sí, doctora. Sí, señora. Ahora bien, miramos otro elemento que es a las relaciones que se establecen, ¿no? Y vemos que anteriormente, cuando se venía con una psicología ortodoxa, muy de doctor, muy de diván, se hablaba de el paciente y el consultante, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Sí, Cuando irrumpe la psicología comunitaria, dice, ¿por qué paciente? ¿Por qué consultante? Hay comunidades que tienen unos conocimientos implícitos y a partir de esos conocimientos implícitos que tienen, han podido sobrevivir a situaciones adversas, han podido sobrevivir a situaciones difíciles. ¿Por qué tenemos que hablarlo desde el déficit? ¿Sí? Más bien observemos
cuáles son las fortalezas y las capacidades que tienen esas comunidades y a partir de ellas empezamos a trabajar. ¿Sí? Y a partir de ellas empezamos a generar procesos de gestión y autogestión comunitaria, ¿no? Y allí es otra característica que empieza a implicarse y es ver la fortaleza y la capacidad más que el déficit. ¿Mm? Y fíjense que ahí vamos rompiendo el paradigma médico-clínico, ¿no? O sea, ya vamos viendo que hay otras formas de leer la realidad. Otro aspecto característico es que implica el campo de lo psicosocial, ¿sí? De una manera bastante fuerte. Y por eso decía, tomamos elementos de la psicología social, pero tomamos también elementos de lo comunitario, ¿sí? Y miramos qué es lo que está sucediendo, cómo se está generando esa sinergia. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, ese texto tan bonito del malestar de la cultura? Sí, ¿Mm? hicimos Freud. Entonces, por ejemplo, en ese texto de malestar de la cultura, lo que se plantea es que hay culturas que de cierta forma tienden a enfermarnos, ¿sí? Tienden a afectarnos, tienden a tener unas repercusiones fuertes sobre nosotros. Hablemos, y voy a ejemplificarlo como con lo que sucedió con los afganos. En Colombia somos muy coloquiales y de todo sacamos memes, ¿no? Sí, Entonces empezamos a ver una serie de memes y de cosas y nos decía, claro, son lógicas de las lecturas diferenciadoras, ¿no? Entonces miremos cómo lo cultural, o sea, yo decía, aquí se ve, por ejemplo, el trato respecto a una condición de género, de cómo lo dan allí, a cómo se piensa aquí, cómo se opera acá, y nos sentimos raros. O vemos personas interactuar y nos sentimos raras. Y vemos también que esas personas tienen unas conductas que uno dice, "Ay, eso es sumisión, eso es no sé qué, eso", pero ellos están implícitos en una cultura que así lo ha permitido durante años. Entonces, miremos como eso que se está dando, ¿no? Mm, y otro aspecto bastante interesante, fíjense que me fui saltando, es la condición política. Entonces, dijo la psicología comunitaria, nosotros podemos hacer mucho con la comunidad, trabajar como, por y para la comunidad, pero si la comunidad no se implica en lo público y en lo político, va a ser muy complicado que logre crecer comunitariamente, ¿sí? Que logre gestionarse, ¿no? Porque hablamos que hay que implicarse en la política pública. Y recordemos que las políticas públicas, miren ustedes, que van también cambiando con el tiempo, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a unas condiciones geopolíticas. ¿Mm? Entonces, fijémonos que esas políticas se van modificando de acuerdo a esas condiciones, van suscitando otro tipo de formas de relacionarse, ¿sí? Por ejemplo, empieza a perderse un poco ese sentido de lo comunitario y cobra más relevancia el individualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fijémonos que son condiciones que se van dando en el día a día y en la cotidianidad y que implican que hay que conocer ese campo de la política y de lo público. ¿Mm? ¿Hasta aquí es claro? Sí, señora, es claro. No sé si me pasé acá. Profe, Sí, profe, gracias. Es que me salí de la cámara, por eso me demoré un poquito. Yo quisiera hacer una pregunta, pues, porque yo he trabajado con psicólogos eh, claro. y ¿sí me escuchan? Sí, Sí, te escucho perfecto. gracias. Eh, y en el trabajo que he realizado, es un trabajo de práctica, de labores, de actividades. Pues he tenido la fortuna de acompañar por lo menos el departamento de psicología de varios colegios. Entonces, en el hacer de ese trabajo, cuando he compartido con algunos psicólogos, me ha venido preocupando, o sea, con respeto, porque
a veces las estructuras educativas y la parte educativa sugiere más y hace más énfasis en trabajar en los derechos que en el deber, que en los deberes. Entonces, en ese tema es una cosa, pues, que me surge la pregunta y por eso levanté la mano, dentro de que para mí sería como un problema de la comunidad, un problema de los actores de la comunidad, pero también un problema de aquellos que son los profesionales en el escenario de la parte de trabajo con la comunidad. Quisiera escuchar su orientación en esta parte, doctora. Bueno, con mucho gusto. Mira, se parte en esta condición que nuestros derechos llegan hasta dónde, hasta donde inician los derechos del otro, ¿cierto? Entonces, en esa lógica de ver las relaciones, entonces implicamos que como nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los derechos del otro, debemos también tener la capacidad y la disposición de poder cumplir deberes respecto a, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a tener situaciones complicadas con lo normativo. ¿Mm? Y todos los extremos no son recomendables, ¿no? Entonces, cuando somos muy laxos, entonces hay una flexibilidad absoluta con la norma y se configuran como sociedades anómicas, ¿no? Entonces, no, es que es mi derecho, pero por mi derecho yo infrinjo el derecho del otro. Y quizás en esa lógica, bueno, y es mi apreciación personal, ¿no? O sea, y quizás en esa lógica de querer complacer al otro, entonces empiezo a ceder espacio en mis derechos. Y ya cuando exijo, ¿sí? Que me respeten mi derecho, entonces, o que respeten el derecho de los otros, ¿sí? Es cuando digo cumpla su deber de respetar en los espacios del otro, ¿no? Es cuando entramos en esa discusión y en esas dificultades. Entonces, respecto a tu pregunta, desafortunadamente, eh, colegas entran en esa lógica, pero más como en la lógica de evitémonos un conflicto mayor, ¿no? A nivel personal, podría ser, a nivel organizacional, y se van como por la tangente, ¿no? Entonces, como que no se aborda el problema de manera frontal, ¿no? Y ahí venimos a mirar unos elementos y me encanta que lo hayas abordado porque empezamos a implicar algo de lo ético, ¿sí? De lo ético y los valores. Entonces, ¿hasta qué punto ciertos elementos éticos no son negociables? ¿Sí? Porque es la ética, ¿sí? Y hasta qué punto esa ética ya se vuelve, discúlpenme el término que voy a emplear, una situación de estómago, ¿sí? Que si exiges algo o pides algo, pierdes tu trabajo o pierdes tu puesto o no te dan contrato o eres muy conflictivo o conflictiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 señora, gracias, mi doc. Sí, me Bueno, parece muy interesante el aporte, gracias. Claro que no. sí. Bueno, entonces prosigamos aquí. ¿Dónde surge? Bueno, entonces estábamos hablando, estábamos con comunidad, con las características que empieza a tener ya la psicología comunitaria propiamente dicha cuando aborda los temas de comunidad. Ahora vamos a ver dónde surge, por qué surge. Bueno, entonces empiezan los psicólogos a cuestionarse qué es lo que está sucediendo con los recursos, porque hay recursos que son distribuidos inequitativamente, ¿sí? Y empiezan a cuestionarse ese tipo de aspectos.
y dicen, no, la psicología comunitaria debe velar por que haya una distribución equitativa de los recursos, no solamente en lo material, sino en lo psicológico. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, los niños que son privados de tener una buena alimentación, a futuro tienen problemas de orden psicológico, ¿sí? No solo en lo cognitivo, ¿sí? También en lo afectivo emocional, ¿sí? Y ya sabemos que también, obviamente, en lo físico. Entonces, se empezó a ver cómo a partir de la psicología comunitaria se podía buscar esa distribución equitativa de los recursos. Aquí vamos a hablar al énfasis en el desarrollo de las fortalezas y las capacidades a partir de eso, y una preocupación por el bienestar de la comunidad. Entonces, fíjense que aquí ya incorporamos un elemento y es el bienestar, ¿sí? Hay dos conceptos que se abordan mucho en la psicología comunitaria. Bueno, Efraín está avanzado. Los que hicieron, por ejemplo, el pregrado en algunos cursos habrán escuchado que hablamos del bienestar desde una perspectiva y hablamos del buen vivir desde otra, ¿sí? Que básicamente son dos conceptos que se recogen desde sus formas de análisis. Y hablamos de ese bienestar con relación a una organización mayor, que en este caso sería el Estado, ¿cierto? Por eso hablamos de la política y de lo público. Hablamos que esto debe estar orientado por una condición ética y en valores. ¿Mm? Y al estar orientado en una condición ética en valores, fíjense que ustedes lo están leyendo ahorita en su unidad 2 y hablamos cuál es la ética en la praxis de la psicología comunitaria. Muchos pensaban, ah, no, pues es que como es psicología comunitaria, eso es ir y hablar allá con la comunidad y sacarle información a la comunidad y ayudarle a que le pongan un acueducto, bueno, qué sé yo. Y entonces se les decía, bueno, ¿y dónde está ese compromiso ético del psicólogo comunitario? No, ¿cómo así? Sí, porque es que la comunidad merece respeto, la comunidad merece que la informes de qué es lo que está sucediendo, obviamente también que les escuche permanentemente, porque la gestión es para la comunidad y en esa lógica, ¿sí? De interrelación y en esa lógica de diálogo, hablamos de dos elementos y es el saber popular y el saber del experto, que a veces no me gusta tanto experto, utilizo más interventor externo, ¿sí? Y que se combine. Me explico en este punto. Muchas veces se llega a la comunidad, se escucha a la comunidad y se evidencia que la comunidad pide unas cosas que de entrada, cuando tú entras como externo, dicen, pero ¿por qué están pidiendo eso si aquí el problema no es de pavimentar una calle? Aquí el problema es que la gente no tiene un acueducto y el agua que consume es de pésima calidad, ¿no? Pero para ellos es importante pavimentar la calle. Entonces, allí empieza desde su saber eh, de experto, entre comillas, el interventor a implementar todos esos recursos académicos, teóricos, prácticos, ¿sí? Que adquirió en su pregrado, en sus maestrías, en sus doctorados, en lo que sea que haya hecho, a tratar de sensibilizar a la comunidad de ver otra forma, ¿sí? De poder comprender que lo que requieren es ese acueducto y no la calle pavimentada, ¿sí? Porque si tienen una buena condición de salud, ¿sí? Eso va a retribuir en que luego autogestionen para poder pavimentar la calle. ¿Mm? Entonces, fíjense que son esos elementos los que tienen que combinarse, ¿no? Posición contraria al ejemplo. Cuando llega el externo, le dice es que ustedes lo que necesitan es esto, ¿no? Y la comunidad como que nunca ni siquiera la ha escuchado, ni siquiera sabe cuál es la problemática, no ha convivido allí y ya está diciendo qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, es como combinar estos elementos, ¿no? Entonces, no se trata de excluir a uno y sacar al otro, se trata de poder tener una sinergia
porque cuando sale el psicólogo comunitario de la comunidad, es importante dejar una capacidad instalada. ¿Y cuál es esa capacidad instalada? Pues que la comunidad a futuro logre gestionar, logre hacer gestión de sus procesos comunitarios sin necesidad que ese psicólogo comunitario esté allí. Ahora bien, bueno, que miramos también algo que empezaron a trabajar en la psicología comunitaria, estoy diciendo que en sus inicios, obviamente ahorita también se da, y era la inclusión de la diversidad. Recuerden que hablamos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Allá había un problema muy fuerte de exclusión, por ejemplo, con comunidades afrodescendientes, ¿sí? Era bastante fuerte. Acuérdense de Martin Luther King, todas las luchas que se dieron por la reivindicación de los derechos. Había bastante exclusión con las personas que utilizaban o utilizan los comedores comunitarios. Eso es muy de Estados Unidos y muy europeo, ¿no? El comedor comunitario. Entonces había también una estigmatización donde eran excluidos. Entonces ellos dijeron, empecemos a incluir esa diversidad. Había mucha xenofobia con la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Hubo mucha gente que tuvo que ir de un país a otro, acordémonos el Holocausto y demás. Entonces, allí ellos empezaron a ver que había realmente comunidades que tenían una afectación muy fuerte de exclusión y empezaron a velar por eso. Y empezaron también a mirar, y fue uno de los primeros constructos que se desarrolló en psicología comunitaria, fue el sentido de comunidad y la identidad comunitaria. Fueron como los dos primeros conceptos de los cuales empezó a generar teoría y que tenían una serie de características. Bueno, ahora bien, aquí esta diapositiva que vemos es como una diapositiva de resumen donde están los problemas originarios que les acabo de mencionar. La desigualdad que genera exclusión social, genera pobreza y genera marginación, además de entrada a una desventaja social. Entonces, por ejemplo, no pueden acudir a los mismos centros educativos o ni siquiera pueden acceder a educación, no pueden acceder a condiciones de salud dignas, ¿sí? Entonces es donde empiezan a hacer prácticas, no llamemos, o sea, no lo quiero denominar, prácticas inadecuadas, ¿no? En salud. Empezamos a ver que hay un concepto clave y es que cuando hablamos de derechos, de deberes y de Estado, se incluye la ciudadanía. Entonces la ciudadanía es un concepto allí clave y empezaron a darse ciudadanías restringidas. Entonces, ¿qué es una ciudadanía restringida? Sí, tú eres colombiano, pero tienes derecho a esto, pero a esto otro no, ¿sí? Entonces, a eso empezó a llamarse ciudadanías restringidas. Y por eso se habla que hubo exclusión de la política, de lo político. Por tanto, al haber desventaja social, exclusión política, se generan dos comportamientos que se analizan también en psicología y es el comportamiento de sumisión y una condición de opresión, ¿no? Y que son abordados en la psicología comunitaria. Entonces, ¿por qué se da este comportamiento de sumisión? Ejemplo, cuando un papá castiga constantemente a su hijo por cualquier situación, ¿sí? Sea el más mínimo detalle, y el castigo es absolutamente desproporcionado respecto a lo que hizo el niño o la niña, ¿sí? Y se aplica de manera sistemática, ¿no? Sistemática y durante un tiempo prolongado. ¿Qué termina haciendo el niño? Pues el niño al final termina generando conductas de sumisión y de miedo hacia su papá o hacia su mamá o hacia su cuidador, ¿sí? Algo similar sucede en lo comunitario. Cuando la comunidad excluida intenta acceder a los recursos,
pero son tantas las trabas y tantas las situaciones inesperadas y tantos los peldaños que lo ponen a escalar o que ponen a escalar a la comunidad, llega un punto que dice, no, mejor quedémonos aquí. O sea, estamos mejor aquí, mire todo lo que hay que hacer, eso es muy complicado. No, quedémonos acá. ¿Mm? No, no lo hagamos. Aquí en la condición que estamos mejor que someternos a todo lo que tenemos que pasar para poder adquirir ese recurso. Y esto se vuelve estructural. Entonces ustedes encuentran comunidades que llevan décadas en la misma condición de pobreza, ¿no? De hecho, hay un texto muy bonito y es la relación entre locus de control, que es un concepto de la psicología, lo pueden revisar por allí. Hay locus de control interno y locus de control externo y que está directamente relacionado con la pobreza en varios estudios que han hecho, ¿sí? Y si lo acompañamos de unas lógicas irracionales a nivel de lo político y de lo público, pues obviamente esto se refuerza mutuamente. Por tanto, genera otro elemento en la psicología que es la construcción negativa del otro. Y es que invisibilizas al otro. Y cuando el otro es invisibilizado, se siente rechazado socialmente, ¿sí? Se siente que no es importante para nadie. Entonces ya empiezas a afectar autoesquemas, autoestima, autoconcepto, ¿sí? Autoimagen, y ya tienes toda una afectación sobre autoesquemas y miremoslo. Y una construcción negativa del otro. O sea, así como yo me califico, empiezo a calificar al otro, ¿sí? ¿Cómo se llama eso desde la psicología social? Empiezo a categorizar al otro. Y los procesos de categorización es lo que nos hacen diferenciar un grupo de otro grupo o una comunidad de otra comunidad, porque también es clave que una cosa es cuando hablamos de comunidad y otra cosa es cuando hablamos de grupo, ¿no? Bueno, por tanto, fíjense aquí lo último, la descalificación. Entonces, se empiezan a sentir descalificados y empiezan a aislarse socialmente. ¿No? Y ahí es donde ustedes empiezan a ver, por ejemplo, eh, la gente, habitantes de calle, ¿sí? Fíjense que ellos se sienten excluidos socialmente y tienen una visión totalmente negativa de los otros. O sea, cuando tú lo miras, entonces ya es que me mira, que no me vio, ya empiezan a ser reactantes psicológicamente, ¿sí? Porque ya es tan fuerte el rechazo sobre el otro, pero también porque hay un rechazo tan fuerte sobre sí mismo que descalifican absolutamente todo, ¿no? Entonces, fijémonos cómo fuimos decantando unas condiciones sociales globales, ¿sí? Contextuales y su afectación respecto a unas condiciones ya más de tipo individual y un poco más de tipo comunitario. ¿Es claro hasta acá? Claro que sí, mi doc. Interesante. Interesante. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, perdón, no sé. Sí, te escuchamos. Yo tengo una pregunta y está referido que es uno de los problemas para mí, especialmente en el área de Colombia, cuando hay tanta corrupción en la parte política. Cómo jugar y cómo conjugar el papel del psicólogo comunitario con la parte política, cuando la verdad a veces hay tanta manipulación, tanto manejo de intereses para buscar un equilibrio coherente y colocar entonces todos los recursos, toda esta cuestión que es el recurso público y toda la política pública, que es interesante, los beneficios al servicio de la comunidad. Eso sería para mí un problema, es como uno de los problemas que aquejan hoy por hoy a nosotros, al pueblo colombiano. Qué buena pregunta, me hiciste una pregunta de tesis.
bueno, y paso con más desde, a ver, desde qué orilla la contestamos. En Colombia, y fíjense que en Latinoamérica, yo creo que ustedes lo han notado ahorita lo que está sucediendo, hay una cosa bastante complicada a nivel latinoamericano, y es que fíjense que lo público y lo político difícilmente está siendo puesto al servicio de la comunidad, ¿sí? Lo público y lo político está gestándose más hacia unas condiciones diferentes, ¿no? En el sentido de lo que tú dices, de cómo reconciliarlo, ¿cierto? Y creo que allí es muy importante que la comunidad empiece a tener una serie de recursos en términos informacionales. ¿Sí? En muchas ocasiones, por ejemplo, la comunidad desconoce la política pública, o sea, no sabe que existe la política pública, ¿sí? Y no sabe que tiene formas de participar en la política pública, ¿sí? Pero en ese sentido me la pones más compleja porque resulta que en Colombia particularmente, y ya me ubico en nuestro país, hay una condición de conflicto interno hace décadas y que difícilmente ha podido ser subsanado. Marcelita en un momento nos comentaba, ¿no? Algunos aspectos de ello. Y es que tratar de reconciliarlo en Colombia implica un compromiso diario, del día a día, pero también es un riesgo del día a día, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, los líderes y las lideresas comunitarias, ¿sí? Que han tenido logros, sí, o sea, han reconciliado de cierta manera con la política pública, pero también han tenido pérdidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso en algún momento les decía yo que quien hace psicología comunitaria en el país son valientes, son los valientes para poder adentrarse en reconciliar esto y que esto no se logra con unos cambios en un año, esto es estructural, ¿sí? Muy posiblemente nosotros no lo veamos, ¿sí? Pero sí el poder dejar esos cuestionamientos a nuestras generaciones implica, y a nuestras comunidades obviamente, implica que ya ellos van a tener mucho más recursos a nivel informacional y hasta psicológicos que les permita acceder mucho más a lo público y a lo político. Fíjense ustedes lo que sucedió ahorita con las nuevas políticas de juventudes, ¿sí? O sea, ¿ustedes creen que si no se hubiera dado toda esta coyuntura, se hubieran dado esas políticas de juventudes? Se los pregunto, ¿sí? O sea, ¿ustedes creen que se hubieran aplicado, que ahora los jóvenes tienen acceso, que ahora los jóvenes tienen subsidio, que ahora los jóvenes tienen, se hubiera dado? ¿Mm? Que en cierto sentido muchas personas se aprovecharon de eso para hacer cosas indebidas como dañar los enseres públicos que salen de nuestros mismos impuestos, ¿no? O sea, lo uno no justifica lo otro, ¿no? O sea, el hecho de gestionar comunitariamente no justifica de ninguna manera dañar el recurso, porque a la larga es de nuestro mismo pecunio que surgen y se pagan esos elementos, ¿no? Entonces son cosas poco inteligentes, ¿no? Dañar para conseguir, pues no es lo que se espera. Entonces, ya para cerrar la pregunta que me haces, es un trabajo
de información, pero acompañado de la praxis. Y aquí voy a meter la IAP. Investigación, acción, participación, acción, ¿sí? Y del día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría decir desde mi experiencia en lo personal y desde mi experiencia en trabajo comunitario y desde lo que plantean investigaciones de cómo se han gestionado comunidades también a nivel latinoamericano. Doctora, le puedo hacer una pregunta. Claro que sí. Relacionado con la pregunta del compañero, ¿cómo sería el deber ser desde el punto de vista ético comunitario del psicólogo comunitario frente al trabajo con las comunidades que no se vea o se tome como una labor política? Por ejemplo, entrar a compartir o a comunitariamente, pues revisar que tenemos o hay unos derechos que lo faculta la Constitución, como es, por ejemplo, conocer las políticas públicas y más que conocerla es diseñarla a la comunidad con los gobiernos locales. Cómo ese trabajo de pronto no se puede ver que es político cuando no lo es, sino que es más desde esa línea política de la psicología comunitaria, que es, pues, más que facilitar, es invitarlos a que nos empoderemos y se empodere de ese derecho que se tiene a todos. Por ejemplo, en Guarne, eh, mm, por conocimiento personal, muchos líderes de acciones comunales, veredas, eh, se les informa de que ellos tienen que gestionar algunos procesos para su vereda, para su barrio, entre otros, pero por un oído le entra, por un oído le sale, porque terminan es como como inmersos en que ejecutemos estos recursos porque los hay, pero no es tanto en quién necesita mi comunidad, y son personas de la misma comunidad. Entonces, hay cómo sería esa labor para que no se haya confundir en otro tipo de lectura. Es bien interesante esto, Efraín, y es que una cosa es la política y otra es la politiquería, ¿no? Entonces Así creo que es. el concepto de lo político ha sido bastante sesgado, ¿no? Entonces la gente que dice, yo soy apolítica, no, todo el mundo asume una posición política, o sea, de Correcto. entrada, ¿sí? Ujú. O sea, pero es porque han confundido lo que implica la política, ¿sí? Con politiquería. Pues desafortunadamente desde los criollos con el florero del 20 de julio, o sea, con esto lo que quiero decir es que eso viene de décadas, ¿no? Sí. Entonces, la comunidad lo que hace es decir, esto es política, o sea, Ujú. refiriéndose a que es politiquería y que van a utilizarlos y que esos recursos van a ser utilizados mal o desperdiciemos el recurso que nos dieron, ¿sí? Porque no están sensibilizados frente a que ese recurso, y ahí va pues mi respuesta, no están sensibilizados a que ese recurso hace parte de lo que cada uno de nosotros pagamos en el recibo del agua, en el Ujú. recibo de la luz, en el predial de la casa, ¿sí? En Sí. el tinto que nos tomamos en la cafetería de la esquina, ¿sí? En la bolsa de leche o sea, para la gente es muy difícil comprender eso, ¿sí? O sea, y cuando no logramos comprender que es que los recursos que me están dando no es que sean del Estado, sino son míos, porque yo los pagué de mi trabajo, ¿sí? Y entonces, por tanto, tengo que cuidarlos. Obviamente, siempre va a haber el despilfarro del recurso, ¿sí? O, o gastemos esto rápido, o usted, interventor externo, ¿a qué viene? O sea, denos la platica y váyase que nosotros miramos aquí en qué la invertimos y el 50% se pierde en todos los elementos burocráticos, ¿no? Entonces es como primero
poder sensibilizar a la comunidad frente a ello, ¿cierto? Frente a esa situación, frente a que es tu recurso. Sí, aquí en Bogotá pasó algo muy, muy curioso con alguien que rompió los Transmilenios y rompió todo y volvió nada a la ciudad, ¿no? Sí. Y ahora es, creo que es influencer, no sé, ¿sí? Entonces uno dice, miércoles, ¿qué está pasando? O sea, la gente no se ha sensibilizado. Que, mire, destruyeron eso es lo que usted paga anualmente o paga cuando va a comprar un litro de leche, ¿sí? Entonces es empezar como esa sensibilización y miren, yo creo que es básico empezar por los jóvenes, ¿sí? Los muchachos, las juventudes actualmente son supremamente susceptibles a ser influenciados por esa pantallita que tenemos al frente. Si la pantallita que tenemos al frente sale y les dice, mire, vayan y dañen el bus de tal lado, salen y lo hacen. Es decir, la criticidad se ha perdido permanentemente, ¿sí? Precisamente porque no se dan ese tipo de reflexiones. Porque no se dan ese tipo de reflexiones. Lo voy a ejemplificar. Miren los currículos educativos de las instituciones. Ahora ven historia y geografía aparte, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no les interesa que conozcan mucho de nuestra historia. O sea, ¿a quién le va a interesar que conozcan que en 1900 tanto hubo un tema de corrupción fuerte como los temas de corrupción que hay ahora? Es decir, que es una condición coyuntural. ¿Mm? Que sí han habido cosas interesantes como por ejemplo meter el tema de ciudadanías. Eso me parece genial que lo hayan hecho. Pero ¿cómo estamos trabajando el tema de ciudadanías con los jóvenes? ¿Sí? Vuélvase youtuber. O sea, son cuestionamientos que tenemos que hacernos y cuando estaba respondiendo a la pregunta que me hacían anteriormente, por eso decía que eran formas en las que nosotros como psicólogos comunitarios nos podíamos ir ideando para dar y dejar esa información sembrada en nuestros muchachos, ¿sí? Porque, es decir, si seguimos en una sociedad tan frágil en términos de que todo lo que nos aparece lo creemos, ¿sí? Y tan frágil en que si yo estoy bien así, mi vecino esté pasándola mal, no importa. Individualismo al extremo, ustedes saben que eso va relacionado con lógicas económicas también, va a ser muy complicado, ¿no? Sin querer decir que obviamente la persona que trabaje va a igual trabajo, igual salario, ¿no? Esa es una premisa también clave, ¿no? No se espera que todo sea regalado, o sea, tú trabajas y ganas, pero para ganar tienes que trabajar. Correcto. Entonces, el extremo de la política asistencialista. Ajá. ¿Mm? Entonces, fijémonos en todos esos elementos para ir cerrando, porque si no me puedo quedar aquí. ¿Sí fue clara? Sí, mucho, para mí sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigamos. Este esquema explicativo es como, ya aquí nos vamos adentrando en la teoría. Entonces, fíjense cómo vamos combinando lo teórico con lo práctico, ¿no? ¿Cómo lo vamos combinando? ¿Cuáles son las ideas fuerza? Entonces, hablamos de la complejidad, ¿sí? Hablamos de la justicia social. Entonces, acordémonos que hablábamos que, por un lado, decíamos, hay que generar inclusión social e inclusión de la diversidad, ¿sí? Lo que implica que va a haber justicia social, ¿cierto? Hablábamos de la complejidad porque también la psicología comunitaria parte de la episteme de las relaciones, ¿sí? Y esa episteme de las relaciones es compleja. Relacionarse con otros seres humanos es complejo. En el grupo colaborativo, por ejemplo, ustedes, yo creo que encontraron grupos que decían, no, o sea, genial. Y eso que son 5 personas, ¿no? Sí. Pero hay grupos que decían, no, ojalá se acabe rápido este curso.
¿cierto? Entonces, las lógicas relacionales son complejas en el trabajo. Entonces, es un área que se trabaja en la psicología comunitaria, las relaciones. Y creo que eso es, así como les decía yo que había elementos transversales que era la historia, la cultura, las relaciones son transversales también en el estudio de la psicología comunitaria. Hablamos de la episteme de la otredad. Es lindo porque cuando ustedes hablan, ya, yo creo que ya han leído varios las dimensiones que plantea Marixa Montero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la otredad, hablamos del sujeto y del reconocimiento del sujeto y de reconocer ese carácter histórico de la comunidad, de cómo la historia los va construyendo. Y allí cuando hablamos de la historia de comunidad, hablamos de la memoria histórica, por eso lo importante de no olvidar lo que nos pasa, ¿sí? Por eso lo importante de la historia. ¿Mm? Y hablamos de la justicia social porque una otra también categoría conceptual en la psicología comunitaria es la de poder, ¿no? Poder. Acuérdense que todas las relaciones están permeadas de una lógica de poder. ¿Mm? Entonces, que sea simétrico, y para que sea simétrico tiene que haber empoderamiento, empowerment, ¿sí? Cuando avancen en su plan de estudios, van a poder ver que empoderamiento es diferente a potenciación, y eso tiene una razón de ser, no me voy a adelantar acá. Hay unas relaciones de poder estratégicas. ¿A qué se llama esas relaciones de poder estratégicas? A que haya un poder democrático, ¿sí? No es un poder autoritario ni el dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Ninguno de los dos, que haya una condición de poder democrático. Y mírense que aquí en la diapositiva está empoderamiento y potenciación, ¿sí? Aquí, están los dos. Y a partir de esos elementos, poder generar agencias compartidas. Y las agencias compartidas se logran a través de la participación y los mecanismos participativos. Entonces, les voy a explicar aquí una triada que se da en la psicología comunitaria y es un concepto que van a escuchar ustedes durante toda su maestría y es sentido psicológico de comunidad, empoderamiento y participación. Son los tres pilares que fundamentan la psicología comunitaria y que son procesos sociocomunitarios y que eso es lo que buscamos a la larga, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría y qué han comprobado investigaciones? Que cuando las personas participan, se generan procesos de empoderamiento y a la inversa. Cuando hay procesos de empoderamiento, las personas participan, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sienten implícitas en la comunidad, se sienten que tienen un lugar en la comunidad, se siente que pertenecen a, se siente que tienen su espacio allí y se sienten reconocidas en ese espacio. Y eso es sentido psicológico de comunidad. ¿Es claro esto? Sí, profe. Sí, correcto. Bueno, ahora bien, ¿a partir de qué lo hacemos? A partir de métodos participativos. Ustedes van a encontrar libros enteros de metodologías participativas. Entonces, cuando hagan trabajo comunitario, bueno, aquí tenemos dos sacerdotes que el trabajo comunitario implica mecanismos participativos muchísimo, ¿no? Entonces, van a tener mucho que revisar, leer y aportar, porque también acuérdense que yo les decía que la psicología comunitaria y a nuestras personas que han escrito aquí en el grupo, van a encontrar que muchos lo que hacen es sistematizar sus experiencias y de la sistematización de esas experiencias ubican mecanismos participativos, ¿no? Entonces, escriben. ¿Y qué es lo que nos critican mucho a los latinoamericanos?
y es que los latinoamericanos nos hacemos mucho y escribimos muy poco, ¿sí? Entonces, ustedes saben que lo escrito, escrito está. Entonces, eso nos pasa. Por ejemplo, aquí hay metodologías emergentes. ¿Quién conoce metodologías emergentes? Muy pocas personas y somos latinoamericanos, ¿cierto? Conocen más metodologías emergentes en otros países no latinoamericanos que han venido aquí de pasantía o visita y sistematizan todo y lo publican. Y los latinoamericanos, que son los que hacen la praxis, no. Entonces, fijémonos que también ahí hay un problema cultural de base, ¿no? Y esto cimienta la praxis, ¿sí? En la teoría y en la práctica. Fíjense lo que estamos hablando. ¿A partir de qué? De una visión, no sé si, no pueden, véanme mi mouse para que vayamos siguiendo el esquema. A partir de un enfoque ecológico, una ecología, ¿sí? Y al incorporar todos estos elementos, ¿sí? La otredad, la episteme de las relaciones, el poder simétrico, encontramos que se va a generar algo que se llama conciencia crítico-reflexiva, que era lo que les decía yo de trabajar mucho con los jóvenes, ¿sí? De generar esa conciencia crítica reflexiva que hace parte de los procesos de pensamiento y está relacionado con procesos de pensamiento, de análisis y de reflexión. Y eso nos lleva también, aparte de que es una lógica de la teoría crítica, ¿no? Que nos lleva a una condición política dentro de la psicología comunitaria, ¿no? Pero fíjense que el esquema dice cuáles son esas ideas fuerza, y es un esquema explicativo para que a grosso modo podamos comprender cómo se mueve la psicología comunitaria. ¿Preguntas? Prosigo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las orientaciones en Latinoamérica? Entonces, teoría crítica. La teoría crítica es la que empieza a orientar la psicología comunitaria en Latinoamérica. Escuela de Frankfurt, revísenla, ¿sí? A partir de incorporar la historia, lo social, las metodologías interdisciplinarias, no cientistas, ¿sí? No popperianas, empírico-analíticas, sin desconocer que son supremamente valiosas, ¿sí? Pero lo que queremos aquí es situar las realidades y el lenguaje como una forma de integración social, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense cuando hablamos de la complejidad en la episteme de las relaciones, porque las epistemes de las relaciones son tan complejas que ustedes cómo logran resolver los conflictos que se dan en las comunidades a través del lenguaje, ¿cierto? Como forma de integración social. Una perspectiva ecológica integrativa a través del trabajo interdisciplinario en los diferentes niveles meso, macro y micro, que nos ayudan a comprender los contextos y a mirar cuáles son como los puntos positivos y afectaciones de los mismos, buscando el bienestar comunitario, por tanto el cambio social, ¿sí? Y esto se debe dar tanto en lo interno como en lo externo. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que se genere un efecto burbuja, y es que cuando la gente vea que una comunidad cambia, logra autogestionarse y logra adquirir recursos, también cambia, logra autogestionarse y adquirir recursos. ¿Hasta aquí es claro? ¿Aló? Sí, señora. Sí, señora. Pregunta. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Yo sí tengo una pregunta. Quisiera que me hiciera el favor, mi doc, y Sí. me repitiera la segunda triada, que no la capté bien. El primero es el sentido de la psicología de la comunidad, ¿cierto? El sentido El, psicológico de comunidad. sí, sentido psicológico de la comunidad, sí. Mira,
Y el otro, la participación. Empoderamiento y participación, sí señor. Empoderamiento, gracias. Gracias, mi doc. Y se interrelacionan, ¿no? O sea, no son unidireccionales, sino son bidireccionales. Entonces, ¿cuáles son o qué se espera en la praxis de la psicología comunitaria? Se espera compromiso, ¿cierto? De ambos. ¿Quiénes serán ambos? Agentes. La comunidad y el interventor. Exactamente, muy bien. Participación, ¿a qué nos referimos con participación? A los mecanismos participativos. Como espacios para que la comunidad dé cuenta de lo que sabe, conoce, siente, piensa. Ajá. Y adicional que tengan o sea, se sientan protagonistas de lo que está pasando y de lo que puede pasar. ¿Sí? Si están Exacto. pensando y hablando lo que tú nos comentabas, doctora, de que la gente tiene, o sea, las comunidades viven un proceso de opresión y sumisión, ¿sí? Que en algunos enfoques hablarían de desesperanza aprendida, como lo leíamos. Pues es Desesperanza aprendida. entrar en ese proceso en el que nosotros como generadores vamos a recrear esa realidad, ¿no? Y vamos a tomar esa realidad, pero hacerlo, invitarles a ellos, a movilizarlos a que se den cuenta que ellos son los generadores de lo que está ocurriendo, ¿no? Si de pronto hay muchas variables, sabemos que desde luego el poder económico, político, bueno, hay muchos poderes y es también reconocible que los mismos líderes, lideresas y los mismos integrantes de las comunidades tienen sus intereses, ¿sí? O sea, hay una intersubjetividad, hay una serie de intereses, quizás de prejuicios, que todos entran allí a circular para que las cosas estén como estén. Entonces es como aprovechar todo esto para decirles, o sea, tú eres protagonista de esto, no soy yo. Yo no soy como psicólogo comunitario, yo no soy como experto, yo soy un facilitador y estoy acompañándolos en un sentido pedagógico, ¿sí? De estar con ustedes aquí, movilizando este escenario para que evidenciemos qué puede llegar a pasar, ¿no? Exactamente, muy bien. Y eso está relacionado, fíjense, con el diálogo, lenguaje, cómo se resuelve el conflicto, rechazo a la posición de experto, ¿cierto? Incorporación del saber popular o conocimiento popular, concientización, que era lo que hablábamos hace un momento, crítica y criticidad, catálisis o facilitación social, eso que es que cuando las personas trabajan mancomunadamente logran los objetivos mucho más rápido que cuando lo hacen de manera individual. ¿Sí? Entonces, a eso es que... ¿Sí? Una pregunta, es que todo lo que hemos hablado me hace pensar como, por ejemplo, bueno, yo participo de varios sindicatos del sector aeronáutico y como ya pues soy la junta directiva del Fondo de Empleados, ¿sí? Y hay compañeros que desde luego están en sintonía con los intereses generales, pero siempre hay un grupo de personas que uno dice, yo a veces muchas veces digo a mis otros compañeros, no los rotulemos, porque si yo los rotulo, si yo le hago un rótulo y si lo, o sea, genero un prejuicio y una predisposición, pues me va a limitar en mi interacción, ¿sí? Y en construir de nuevo, pero hay gente que su perfil, ¿sí? Siempre es estar en desacuerdo o criticar o nada les gusta o nada les parece y uno procura en lo posible en esa gestión de entrar a negociar y o sea, no tienen esa flexibilidad, ¿sí? Para negociar, para salir o sea, todo es un conflicto, ¿sí? Sí. Y entonces escriben tenemos grupos de Facebook y escriben unas cosas que y después uno va y pregunta y uno dice, no, mire, ya se hizo esta gestión, se le ayudó de esta manera, acudimos a estos canales para gestionar su necesidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se hace cuando uno en una comunidad tiene a algunas personas que siempre están generando, o sea, siempre están inconformes y nada es suficiente?
Usualmente, casi o por lo general, ese tipo de personas tienen una necesidad de reconocimiento, ¿sí? Entonces, por eso es que tú ves que nada les gusta, todos siempre ponen un problema, hay conflicto por todo, ¿sí? Y hay una, pues, no sé, lo hago en la cotidianidad del trabajo, y hay una manera y es como acercarse a esas personas y en lo particular, como qué es lo que necesita, ¿sí? O sea, qué es lo que necesita. Y tú cuando, no más el hecho de que te acerques y qué es lo que necesitas o cómo crees que te podamos ayudar. No, es que no sé qué es. Bueno, entonces dinos de qué otra manera consideras que se puede resolver esto o podemos lograr determinado recurso. Entonces fíjate que ahí le volteas el panorama, ¿no? Y, la, y de cierta manera la metes a que participe, ¿sí? Entonces, si eso, no, y entonces la dejas como desarmada de cierta manera, en términos de desarmada no desde que tú ganaste, no, en términos de desarmada desde el punto de vista de que pensó, oiga, sí, ¿qué es lo que realmente yo estoy pidiendo? Porque ellos me están brindando tal cosa y les digo que no, y ahora me dicen que qué se me ocurre, y Sí. yo me quedo callado y no digo nada, no, ¿sí? Entonces, usualmente son personas que no son tan fáciles de manejar. Hay unos textos y escríbeme, por favor, Ricardo, al, Sí, al, al correo, y si sí. quieren les envío a todo el grupo una cartilla muy linda de resolución de conflictos, cómo resolver conflictos, y ponen ejemplos de ese tipo de situaciones, Ah, ¿no? bueno, doctora. Bueno, Y es gracias. chévere porque encuentran ahí, por ejemplo, estrategias, ¿no? Porque es que hay que generar en la gente, no es estereotiparla, ¿sí? Sino generar un insight, como si yo la estoy como embarrando, ¿no? O sea, que se llama ser autocrítico, ¿no? Generar que sea un poquito autocrítico, no, yo sí friego en esto y esta gente está haciendo lo posible, ¿no? Sí. Entonces, son estrategias que se pueden implementar. Bueno, Bueno, ya dale. para ir cerrando, porque es 1 hora y media, llevamos 2 horas. Entonces, ya para ir cerrando, hablamos de la catálisis o facilitación, que era lo que les decía, en comunidad es más viable en términos de menos recursos y menos tiempo, lograr objetivos que hacerlo de manera individual. Aquí metemos la IAP, investigación, acción, pero fíjense cómo se plantea aquí, acción, reflexión, acción. ¿Mm? Eso no es que solamente acción, participación y participación y ahí nos quedamos. ¿Y dónde está la acción? O sea, hay que generar acciones. ¿Mm? Fortalecimiento o potenciación de los agentes internos, que era lo que les decía, de dejar la capacidad instalada. Y bueno, esa fue nuestra web conferencia de hoy. Les agradezco muchísimo. Espero que este espacio les haya agradado, les despejado dudas, haya contribuido a que se comprenda mejor cuáles son como esas características de la psicología comunitaria y cuáles son las diferenciaciones con otros campos de conocimiento. Sí, doctora, muchas gracias de verdad por la clase. A mí me hacía falta, no porque no sea claro el material o la metodología, como lo decía, sino porque desde luego el vínculo y el contacto al que uno está acostumbrado, pues hace falta. Entonces pienso que estos espacios son supremamente enriquecedores y sobre todo que nos unen desde lo humano, ¿no? El Sí, escucharnos, el vernos, pienso que eso es súper valioso porque en últimas y en principio ese es el trabajo comunitario, ¿no? En sí. principio y en últimas, eso es el vernos, el escucharnos, el sentirnos y acudir a todos los recursos posibles que tenemos. Yo lo valoro mucho porque gran parte de mi vida estaba en un avión en medio de un tubo lleno de circuitos eléctricos volando a 35.000 pies y Claro. todo esto, el contacto con el otro, ¿no? Y agradezco muchísimo que alguien o sea, que tenga tanto conocimiento, admiro mucho las personas que han estudiado tanto y que lo comparten. No, con todo el gusto, con todo el gusto. Y cualquier cosa, por favor, ahí estoy, ahí en el Sky me escriben o ahí estoy pendiente.
Entonces, Doctora Adriana, en lo sí. personal, pues verdaderamente muy valioso este compartir, esta reflexión. Todos los días aprendemos de todos, como dice Pablo Freire, nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos. Y de verdad sí me siento que aprendo mucho, mucho. Yo le escribí a una amiguita, ya le digo amiga, yo soy muy confianzudo, del grupo de historia, de que estoy aprendiendo del otro y la otra esa parte humana, esa sensibilidad, esa pasión, y de usted pues esa cariño, esa ternura, esa pasión con que habla acerca del trabajo con las comunidades. Porque uno puede leer muchos textos, libros, etcétera, pero si uno no le pone pasión, amor, como que dice pues que la comunidad me vea, que estoy con ellos, estamos con ellos, pues termina siendo más un texto positivista y un texto más técnico, sino que yo creo que también algo que nos debe caracterizar, en el caso mío, me debe caracterizar, es esa parte de la humanidad por la entrega. Y yo creo que ese trabajo lo tengo que hacer yo diario, lo tengo que hacer, debo de mejorarlo, porque yo sí he notado muchos colegas con esa énfasis en lo comunitario, esa sensibilidad y ese trabajo por las comunidades. Entonces, en eso he aprendido de mucho esa parte suya, esa parte de ese gusto por la comunidad. No, siempre, siempre. Yo siempre digo cabeza fría y corazón caliente, ¿no? Entonces es aplicar toda la teoría que vemos y nos meten, porque a veces cuando se llega a comunidad dice uno y me leí los 10 libros de que me dijeron en el pregrado, en la maestría y no sé cómo hacer aquí, ¿no? Correcto. Entonces ¿y ahora qué hago, no? Entonces también se trata un poco de eso. Bueno, les deseo una feliz noche, que descansen. Amén, Les gracias. estoy avisando cuándo es nuestra próxima web. Eh, Igualmente, mi dog, igualmente saludo para todos. Feliz noche. gracias. Les estoy avisando cuándo es nuestra próxima web. Por favor, lean harto a Martín Baró, a Educación Popular de Freire y Investigación Acción del profesor Orlando Falsborda, porque esa va a ser nuestra próxima web. Entonces, lean para que hagan muchas preguntas. Bueno, un Muchas gracias a abracito. todos. Feliz noche. Igualmente, mi dog. A todos, muchas gracias por compartir, a todos mis compañeros. Feliz noche para todos. Muchas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, muy buenas Un noches a abrazo, todos. buenas noches, Genial, chao genial. compañeros. Gracias.